y comenzamos. Entonces, pues disculpas por la demora, pero realmente fue algo que se nos salió de la mano. Creo que en estos días cambiaron las fechas o las horas, entonces, bueno, comencemos. Esta presentación que tengo es de gestión sobre residuos peligrosos en sistemas de información geográfica. Resume buena parte de lo que hemos visto y simplemente toma como herramienta estos sistemas de información geográfica para, digamos, hacer gestión sobre los residuos peligrosos y algo sobre la gestión de riesgo. Bueno, ahora no avanza esto. Bueno, parece que ahora sí funcionó. Bueno, vamos a ver entonces algunos antecedentes. Eh, Muy rápidamente, sistemas de información geográfica como herramienta fundamental para la gestión de residuos peligrosos y algunas conclusiones. No sé si me están escuchando bien. Ok, perfecto. Entonces, el primer antecedente fue esta consultoría que se hizo para Bogotá. De hecho, la mayoría de los resultados que vamos a ver son o tienen como base esta consultoría que se hizo para Bogotá, en el cual se pedían prácticamente todos los elementos de un sistema de gestión de residuo peligroso. Esto se hizo con el distrito para el año 2002. Eh, bueno, no sé qué pasa porque no avanza. Dios mío. Bueno, entonces esta tabla yo ya la había presentado en algún momento, creo que fue para cuantificación de residuo peligroso, para desarrollar el proyecto
que está o que se menciona ahorita como antecedentes, ellos o aquí en Bogotá nos dieron esta tabla o nos dieron, digamos, los resultados de estos estudios. Pierce del 88, HIMEC 93, HIMEC 97, Hinton-Landmeyer 99 y el Plan Maestro 2000, en el cual se nos daban la generación de residuos peligrosos en Bogotá y con la cual nosotros debíamos arrancar toda la gestión en las diferentes etapas. Entonces, como ustedes ven, había una gran variedad de generación de residuo peligroso para cada uno de los estudios. 42.000, 13.000, 48.000, 150.000 y nosotros dijimos con base en estos resultados nosotros no podíamos iniciar un sistema de gestión. Entonces, por iniciativa del programa de investigación en residuos de la universidad, contemplamos la posibilidad de desarrollar una metodología con base en lineamientos de Naciones Unidas. Esto nos permitiría no solamente saber la generación de residuos peligrosos totales en Bogotá, sino que además nos permitía saber como los sectores industriales que lo generaban y digamos, las características de peligro que tenían cada residuo. Esto también ya lo presenté un poco antes, que es la metodología de balance de materia, en el cual se toma desde la encuesta anual manufacturera, se toman se toman aquí los listados de materias primas totales y de ellos se hace un cruce en una base de datos donde se establecen acá cuáles de esas materias primas tienen característica peligrosa. Entonces, este es un primer resultado. ¿Dónde están las materias primas con características peligrosas que se están usando en este caso en Bogotá? Bueno, de este listado, nosotros tomamos entonces también lo que se usa en cada uno de los grupos, sectores, subsectores de diferente año, también ya lo hemos visto, y al final tenemos una lista roja que está aquí al lado derecho del listado de grupos, sectores y subsectores que consumen estas materias primas de característica peligrosa. Luego, con base en todos los procesos que se tiene o que tiene cada uno de los sectores, ya más específico, un sector a 4 dígitos que nos da más detalle, tenemos los diferentes, digamos, transformaciones físicas y químicas, con lo cual podemos hacer el balance de materia. Entonces, este es solo un ejemplo del balance de materia del sector 24-24, que también ya lo hemos visto, en el cual se hace un énfasis en residuo peligroso, se sabe cuánto es lo que se genera y se establecen unos porcentajes por cada sector. Y se sabe también qué residuos peligrosos tiene cada sector. Este es el total, esto es una lista que también ya había entregado de todos los otros sectores, cuál es el porcentaje de residuos peligrosos que genera cada uno de los sectores. También se tiene la característica peligrosa, también se tiene o se puede asociar a un Y, como lo establecimos en otra presentación. Bueno, en este primer ejercicio se hizo, o en este primer trabajo, se hizo una primera aproximación a usar sistemas de información geográfica, tomando como base un trabajo desarrollado por FOPAE de PAE sobre 1.747 empresas georreferenciadas en Bogotá, que se utilizó para analizar riesgo tecnológico, fuga, derrame, incendio y explosión. Entonces nosotros usamos esta información inicialmente de las empresas que estaban en Bogotá, que tenían como referente el sector SIU, y lo que hicimos fue relacionarlo ya con los tipos de residuos que estábamos encontrando. Entonces usamos el catálogo europeo de residuos que está aquí a la derecha y para cada uno de ellos mirábamos más o menos dónde estaban localizadas las empresas. Usamos catálogo europeo de residuos porque en ese momento
2001, 2002, pues no estaba el decreto 4741, no teníamos realmente Basilea como referente, entonces usamos el catálogo europeo de residuos. Y aquí, como ven, en la parte derecha, en el tipo de residuo yo coloco un chulo y en el mapa me aparecen dónde están esos residuos. Fue un primer ejercicio, algo incipiente, pero fue como empezamos nosotros a trabajar los sistemas de información geográfica para hacer gestión de los residuos peligrosos. Este es otro, dice aceites usados, por ejemplo, la nube de puntos es mayor, también con base en la información FOPAE de PAE para georreferenciar y los balances de materia para verificar cuáles eran las cantidades. Y está por localidades. Bueno, ese fue el primer ejercicio. Después nosotros también, yo se los había comentado en otras presentaciones o estaba en otras presentaciones, se hizo la actualización del inventario. Esto fue para FOPAE de PAE en el año 2007. En este entonces se avanzó sobre balances para todos los subsectores productores. En el primer ejercicio que vimos anteriormente solo eran 20 sectores, en este ya lo hicimos para prácticamente la totalidad de sectores en Bogotá. Se estableció tipo de materia primas a emplear en Bogotá, los RESPEL con la característica de peligrosidad acorde a Basilea y se realizaron algunas priorizaciones. Entonces, esto fue el avance que hubo en relación a lo que se había hecho antes. Entonces, aquí simplemente están las tablas que yo también les entregué, en el cual ya no era solamente 20 subsectores o sectores industriales, sino ya estaba prácticamente para los 120 más o menos que hay aquí en Bogotá. Se estableció cuál era la generación año a año y se determinaron las características de peligro predominantes en Bogotá, tanto en sustancia química como en residuo peligroso. Como tiene la base la sustancia química y después el residuo peligroso por el balance, yo puedo manejar ambos aspectos, sustancia química o residuo peligroso. Esto es residuo peligroso, pero si quiero hacer todo el ejercicio con materia prima, también lo puedo hacer. La característica que predomina, ya lo habíamos comentado, es la tóxica, le sigue la inflamable, después la corrosiva, reactiva y explosiva. Se trabajó sobre priorizaciones inicialmente, se hizo un valor de priorización A por la cantidad y B por la característica peligrosa. Entonces, conforme a esto, los residuos peligrosos, la clasificación, la mayor calificación, 100 puntos, fue para la fabricación de otros productos químicos. Le sigue 24-24, fabricación de jabones, detergentes. Bueno, y ahí sigue la lista como primer ejercicio. Bueno, entonces para ello nosotros sí usamos otras consideraciones. Entonces, ya no en 2007 que fue este ejercicio, sino para la Mesa de Residuos Peligrosos de Bogotá, como un ejercicio aparte, un ejercicio de la universidad, nosotros aprovechamos estos ejercicios iniciales que habían de balances de materia, de característica de peligro, de sectores, subsectores que los generan, de cantidades, y los trabajamos con o lo cruzamos en ArcGIS en una base de datos estructurada, eh, en una base de datos estructurada en Access. Entonces, primero usamos la información de la Cámara de Comercio de Bogotá, la información que teníamos ya de los balances, se tomaron de la Cámara de Comercio de Bogotá las direcciones y se pasaron a georreferencia. Se trabajó con el software ArcGIS 9.3 y Visual Basic para programar y se hicieron los diferentes filtros en mapas para mirar la generación de respelen de diferentes formas. Entonces, eh, con estos dos antecedentes, repito, lo que hicimos inicialmente para Bogotá, lo que hicimos para la FOPAE de PAE, se hizo un ejercicio aparte ya nuestro como un programa en el programa de investigación en residuos. Se utilizó la información de la Cámara de Comercio, todo el desarrollo que ya había, se trabajó sobre ArcGIS 9.3 y se programó en Visual con una base de datos establecida y estructurada en Access. Entonces, ¿cuál es el ejercicio?
se toma la información del DANE, básicamente lo que ya estaba. Se tenía la información de la generación, por ejemplo, 2004 de 66.203 toneladas. Se tenía una información también aproximada de la UAES de qué generan las MIPIMES de menos de 10 empleados. Recuerde que el DANE es para más de 10 empleados, entonces teníamos por un lado lo que da el DANE más de 10 empleados, lo que tenemos genérico menos de 10 empleados, que son 25.000 toneladas. Se cruza con la información de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde yo puedo seleccionar las empresas de más de 10 empleados, de menos de 10 empleados y hacer un cruce efectivo, DANE y no DANE, por decirlo así. El mapa que está ahí es donde está toda la información, donde aparece toda la información de estos cruces, que es la información inicial. Entonces, un primer ejercicio es del cruce, generación total de RESPEL, 92.203 toneladas en el 2004, son empresas con más de 10 empleados, empresas con menos de 10 empleados y todos los sectores SIU presentes en Bogotá. Es la nube de puntos que ustedes ven ahí. Es el primer ejercicio que sale de este proceso. Este es un zoom simplemente. Entonces, de este zoom que están relacionados las diferentes empresas por el sector SIU, la Cámara de Comercio, la información de la Cámara de Comercio me permite ligar también fácilmente, casi que romper el reservo estadístico que tiene el DANE y yo asociarle al número de empresas de un sector específico eh, una generación de residuo peligroso que la asocio con producción que me la dice la Cámara de Comercio y por los mismos porcentajes puedo casi que punto a punto saber qué residuo peligroso genera con base en los balances, ¿no? No es un registro de generadores que se tiene por el IDEAM, esto es, digamos, aparte con los balances. Entonces, casi que cada puntico que está ahí, restándole las que son de menos de 10 empleados que no empata con el DANE, yo puedo saber qué residuos peligrosos está generando. Ahora, generadores con más de 10 empleados, o sea, lo que casa directamente con el DANE, 66.203 toneladas para el 2004, se ve que están principalmente en Puente Aranda, Barrios Unidos, Mártires, etcétera. Poca presencia en Teusaquillo, entonces Teusaquillo se convierte en un punto estratégico, primero de no generación de residuo peligroso o en un punto estratégico para colocar alguna gestión de residuo peligroso en él. ¿Por qué? Porque está equidistante casi con todos los puntos de generación. Miren aquí, por ejemplo, que saliendo del mapa de Bogotá también hay unos puntos que corresponden a la salida de Bogotá que también, digamos, estaban referenciados en la Cámara de Comercio. Estos son generadores con menos de 10 empleados que corresponderían de forma gruesa a los 25.000 toneladas en el 2004. También vemos que es principalmente Puente Aranda, Barrios Unidos, en Engativá. Nuevamente poca presencia en Teusaquillo. Entonces, Teusaquillo se convierte en un excelente punto de localización de gestión de los residuos peligrosos. Si ustedes ven la nube de puntos, la densidad de puntos es mucho mayor. Quiere decir que hay muchísimo más puntos de generación de residuo peligroso por, digamos, MIPIMES o empresas de menos de 10 empleados, que en la nube anterior, que era de más de 10 empleados, que es, digamos, más dispersa, menos densa, que es otra conclusión que se puede sacar con esta información. ¿Qué se puede sacar también? En este caso, densidad de generación por generación de RESPEL por unidad de planeación zonal UPZ. Entonces, ¿qué hicimos? Este es por densidad de puntos o densidad de generadores, pero también lo hicimos o se puede hacer por tonelaje. Entonces, lo que se hace es que por cada UPZ miramos el número de puntos de generación y ustedes ven nuevamente que ahí los puntos rojos son los que tienen una mayor, digamos, densidad de puntos de generación. Y ya los puntos verdes o las UPZ verdes son las que tienen menos. Este mismo ejercicio se hace también para tonelaje, entonces, y es muy similar, pero también se puede hacer este ejercicio.
Entonces, esta es otra circunstancia, otro filtro que se hace, se programa nuevamente en Visual y uno le pide simplemente lo que necesita. Este es otro ejercicio que se hizo de los 10 SIU con más empresas. Entonces, el total de empresas, que es información que nos da Cámara de Comercio, entonces nos dice, por ejemplo, el sector SIU 1810 tiene 452 empresas, el 2220 307 y el color, el naranja, que es el 1810, me dicen qué punto están. Entonces, si yo quiero saber cuáles son el sector que tiene mayor número de empresas, pues yo lo puedo localizar y puedo hacer otros filtros simultáneos. Entonces, mayor número de empresas con característica, por ejemplo, de residuo peligroso corrosivo, entonces él me va filtrando y me va sacando los productos. En este caso es con mayor número de empleados. Entonces, la información de la Cámara de Comercio también me permite ver empresa a empresa o por un sector SIU completo, en este caso 18 días, tiene 21.624 empleados. Y nuevamente el punto naranja me dice en dónde están. Entonces, esto es clave en el momento en que yo quiero cruzar información, ya sea de uso de sustancia química o de generación de residuo peligroso. En este caso estamos hablando netamente de residuo peligroso, pero también lo puedo hacer para sustancia química porque es la misma base, eh, para, digamos, avanzar sobre gestión de riesgo. Entonces, ¿qué tantas personas pueden estar siendo expuestas o a sustancia química o en este caso a residuo peligroso? Entonces yo lo puedo tener también aquí como sesgo o como una variable a tener en cuenta si estoy analizando riesgo, por ejemplo, o exposición. Estos son los 5 SIUs que más generan residuos corrosivos con base en el código SIU. Entonces el sector SIU 2695 genera un total de 2.568 toneladas de residuos corrosivos y están en este punto rojo o yo los puedo ver en qué punto están, qué empresas son ya específicamente y repito, como tengo por un lado esta generación total por el sector, pero si yo sé también que son, no sé, 50 empresas y esas 50 empresas tienen una producción total específica, yo puedo asociar también qué le corresponde a cada punto de esos 2.568 toneladas, qué le corresponde a cada empresa. Eso también lo puedo hacer porque la, la, la información de la Cámara de Comercio me lo permite. Bueno, estos son los corrosivos, estos son los reactivos, entonces lo mismo, son los 5 primeros SIUs, los que más generan este tipo de residuos, yo los puedo localizar en Bogotá, donde están, y digamos empresa a empresa, quién los genera. Estos son los explosivos, ya ustedes ven que la nube de puntos es mucho más suave, no es tan densa, que es que explosivos pues no es mucha la generación, aunque pues tiene la connotación de ese peligro, ¿no? El explosivo. Este es el tóxico. Entonces, ¿dónde están la generación de residuo tóxico? Están ahí en esos puntos. ¿Cuáles son los que más lo generan? El código SIU 2424, 2521, 2429 en ese tonelaje y yo sé cuáles son las empresas y puedo cruzarlo con esas empresas que, por ejemplo, qué número de personas están involucradas o están expuestas como trabajadores ahí. Estos son los inflamables. Lo mismo, si me están escuchando, veo aquí un aviso que dice sin audio. Bueno, entonces seguimos. No sé por qué aparece un aviso sin audio, pero veo que todos me escuchan.
Bueno, entonces seguimos. Estos son los inflamables. Entonces, en este ejercicio que hicimos en el ARGIS 9.3, lo mismo. Vemos los inflamables, dónde están localizados, cuáles son los sectores SIU que más los generan y podemos seguir haciendo filtros hasta empresa a empresa. Ok, ya me contestan que sí están escuchando. Entonces, ya con esta información, repito, información de sustancias químicas que están usando los diferentes sectores industriales que yo les expliqué más o menos cómo se usaba, las características peligrosas que tienen esas sustancias, cómo se generan residuos peligrosos, la característica que tiene cada residuo peligroso, o los puedo asociar como YES, eso por un lado, y por el otro, la información de la Cámara de Comercio, que me dice el número de empresas, el número de empleados, el sector SIU y la georreferencia. Yo puedo cruzar las dos y asociarlas para obtener este tipo de resultados. Bueno, entonces, en este sistema también hicimos una serie de priorizaciones por sector SIU que genera RESPEL y se analizaron varias, digamos, varios aspectos o varias situaciones. Una teniendo en cuenta a la de PAE para incendio y fuga, otra para la Secretaría de Salud, básicamente residuos tóxicos, otra para la Secretaría de Ambiente, en general casi que todo tipo de peligro, y hicimos otra priorización para un gestor independiente. Entonces se tomaron las siguientes variables para hacer la priorización de sectores SIU. Primero, las toneladas generadas, de acuerdo a los balances de materia es el A, la característica CRETIP el B, el número de empresas del sector con base en la información de la Cámara de Comercio es el C. También podíamos involucrar o podemos involucrar el número de empleados. Entonces hicimos este primer ejercicio donde se enfoca, por ejemplo, el foco es de PA de incendio. Entonces al tonelaje le dimos 30%, a la característica CRETIP 60% y de este 60 a la característica inflamable. Y el C, que es el número de empresas, solamente el 10%. Entonces, con base en estas características de priorización o en estos porcentajes de priorización, se tienen estos resultados. Entonces, el SIU que dio para incendios con base en la característica inflamable, el que tuvo la mayor calificación fue el 24-24 con 47.31 puntos, sigue el 23-22 con 46.39 y yo por cada uno de los sectores, de acuerdo a la leyenda aquí y al color de la empresa, entonces vemos aquí dónde están distribuidos en el mapa. Esto me permite, digamos, hacer gestión sobre este tipo de residuos que tienen característica inflamable y que, digamos, tendrían una condición de gestión de riesgo sobre incendios. Entonces, esto también se realizó. El otro enfoque fue de PAE de Rames, entonces se le dio nuevamente al A 30% al tonelaje, B 60% de la característica CRETIP, pero en este caso corrosivo reactivo tuvo 35%, los otros 10%, y el valor de ponderación C, el número de empresas, solo 10%. El resultado es este, en el que lo asociamos a derrames, pero puede ser también otra circunstancia. Nuevamente el 24-24, que fue el mismo anterior, tuvo una calificación 47-31, el 23-22 46-39, y lo mismo el color me indica en dónde están localizados. Y yo puedo ir casi que empresa a empresa mirando quiénes serían. Y inclusive el tonelaje en los que están involucrados. El enfoque de Secretaría de Salud, entonces el tonelaje 20%, la característica CRETIP 70, se subió un poco, y de la característica tóxica 80% de ese 70%, y el C, el número de empresas, solo 10%. El resultado es este. El 23-22, ahí sí cambió, el 24-24 desapareció por ahora, el que tiene característica, el que calificado en característica tóxica, Secretaría de Salud es más predominante, es el 23-22
Y lo mismo digamos, el icono rojo, donde están localizadas las empresas, aunque es un poco menos denso, ustedes saben o se ven ahí donde están. ¿Qué me indica si estoy, digamos, haciendo un sesgo, Secretaría de Salud o Salud, la característica tóxica, quién puede estar involucrado? Ahora, yo no crucé o no se cruzó en este mapa el número de empleados, pero también lo puedo hacer. Entonces, no solamente sé característica tóxica, en qué empresas, cuál sector SIU, qué tonelaje está involucrado en residuo peligroso, también puedo conocer qué número de empleados están involucrados como un posible, eh, digamos, una posible exposición a ellos. Enfoque Secretaría de Ambiente, esto es muy general, muy promedio para todo. Los tres parámetros A, B y C son muy similares, 35, 40, 25, y las características CRETIP también todas tienen un 20%. Y el resultado está ahí lo mismo, los cinco primeros SIUs, está para todos los SIUs, pero estos son los cinco primeros SIUs, vuelve y aparece el 24-24 con 50.76 puntos como el de mayor puntaje, está ahí planteado. Ahora, estos resultados son para residuo peligroso, pero la base, repito, es la sustancia química o la materia prima, entonces yo puedo hacer lo mismo, pero con base en materias primas. Un gestor independiente, entonces a él sí le interesa el tonelaje, no sé, para transportarlo, para almacenarlo, entonces se le dio 50%, a la característica CRETIP solo el 10%, y el número de empresas que serían los que estaría atendiendo como gestión, 40 puntos. Entonces en este caso también se ve aquí cuál es el sector que más, digamos, tendría esta característica, es el 24-24 con 61.7 puntos y dónde están localizados. Bueno, otras aplicaciones del modelo en sí, nosotros la usamos también en el modelo de selección de sitios para gestión de RESPEL, que también es otro desarrollo en ArcGIS. Entonces, en este ejercicio también lo usamos, particularmente en la fase 4, donde en las variables de generación de RESPEL, ese mapita que está ahí, que se cruza con las áreas potenciales, simplemente alimenta la matriz de elementos de juicio para un análisis más, digamos, más exhaustivo de cuál sería la mejor zona para colocar las infraestructuras que habíamos visto en ese diseño, que son celda de seguridad, incineración o procesos físico-químicos y almacenamiento. Entonces también lo usamos en el caso de Bogotá, estos resultados los usamos para este modelo. Otra circunstancia, otro ejercicio que también hicimos es que con base también con base en la información que tenemos del DANE, de las materias primas usadas en los diferentes sectores y con la información de la Cámara de Comercio para los diferentes años 2005, 7, 8, 9 y 10, podemos hacer un análisis temporal de la generación de residuos peligrosos en Bogotá. Entonces, esta es solamente la característica tóxica, cómo ha sido, digamos, la evolución. El punto no solamente me dice dónde está, sino digamos, la densidad y la apertura o el tamaño de la bolita. Me dice también la característica o lo intenso que es esa característica en ese punto. Entonces también podemos hacer un análisis temporal de cómo ha evolucionado cada una de las características o cómo ha evolucionado un sector SIU o cómo inclusive nosotros con estos mapas hemos podido ver cómo se ha desplazado un poco la generación de residuo de Bogotá, se ha ido un poco hacia la 13, hacia la salida de la 80, por ejemplo. También es factible ver un poco esto. Entonces, es otro tipo de análisis que nosotros podemos hacer con este sistema de información geográfica en lo que tiene que ver con gestión de residuos peligrosos y en alguna medida gestión del riesgo. Bueno, entonces un sistema, como conclusión, es un sistema de información geográfica, se convierte en una herramienta muy importante para la gestión de residuos peligrosos en cuanto a la generación, transporte, tratamientos y aún disposición. Mediante metodologías simples se pueden priorizar generadores, sectores para enfocar bien el trabajo.
se puede realizar una planeación de gestión más adecuada, más realista y con realidad teniendo una visión más holística de la situación de la generación de residuos peligrosos. Es posible, nosotros no hemos hecho el intento, yo creo que es posible con la información del registro de generadores del IDEAM, se puede hacer para cada corporación autónoma, se puede establecer un sistema similar. Entonces, donde yo sepa, como las empresas están georreferenciadas, eh, se sabe cuáles son los residuos que están generando, qué característica de peligro tiene o cuál es el Y. Entonces se puede establecer también un sistema de este estilo para saber dónde están localizados, cuál es la característica más importante, cuál es el Y más importante, dónde está localizado, cuántas empresas son, qué gestión se puede hacer sobre ello. Ya conclusiones muy específicas de Bogotá, los sectores 24, 24 y 24, 29 son los sectores prioritarios en Bogotá para realizar gestión sobre ellos. Se corrobora que la localidad de Puente Aranda es la de mayor generación de RESPEL. Igualmente sectores como Fontibón, Kennedy y Barrios Unidos en Cativá también generan buena cantidad de residuos peligrosos. El sector de Teusaquillo puede verse como un sector no generador de RESPEL o un sitio estratégico para localizar servicios de gestión de RESPEL por la localización tan central que tiene sobre los puntos de generación. Bueno, quería hacerlo un poco rápido y como resumiendo o tomando muchos de los elementos que hemos visto de gestión de residuo peligroso, ya sobre algo más práctico como estos sistemas de gestión, estos sistemas, perdón, de información geográfica. Nosotros trabajamos en ArcGIS 9.3, hay unos más recientes y hemos avanzado, digamos, bastante sobre ello. De hecho, estamos haciendo uno específico también para Colombia. Es un poco más complejo porque no está toda la información, pero, pero por lo menos los datos de generación y de sectores sí los tenemos ya. Es la tesis de un muchacho de maestría, de Michael Martínez. Entonces también estamos avanzando sobre esto a nivel Colombia. Bueno, esto es todo. No sé si hay preguntas. Bueno, aquí veo una Murillo R. Es una ventaja de ¿qué? Espacializar la información y trabajar con un software con el ArcGIS, como el ArcGIS. Sí, realmente es una ventaja y pues desde mi trabajo en el IDEAM que era básicamente todo sobre mapas, pues realmente fue como la goma y ahora que desde la Universidad Nacional en el programa de investigación, pues hemos tenido la ventaja de poder contar con las herramientas, con la información para poder desarrollar digamos, estos instrumentos, estas herramientas que nos permiten ver mejor el uso de las sustancias químicas o por ejemplo, las materias primas en los diferentes sectores mediante balances que también se hacen sobre la misma plataforma, ver con la generación de residuos peligrosos, mantener la característica peligrosa y ver más en el mapa, más holísticamente, la generación, las diferentes características y creo que es una herramienta fundamental para hacer gestión. Bueno, aquí hay otro. Bueno, la corporación trabaja este tipo de modelos y esquemas, más hacía otros recursos, especialmente el recurso hídrico. Sí, sí, pero como ustedes ven, se puede aplicar perfectamente a residuo peligroso. Aquí hay otro comentario. Murillo R. Se ha tratado de implementar a través del mismo software y aplicarlo para Respel en el programa de la gestión ambiental GeoCBC. Ah, ok.
Sí, realmente todo este paquete, por lo menos hasta 2000, casi 2010, no me acuerdo cuándo fue la última reunión que se hizo de la mesa de residuo peligroso del distrito, que tiene un acto administrativo que la soporta. Nosotros hicimos varios ejercicios para ellos de diferente tipo. Por ejemplo, me acuerdo con Matpel, ellos buscaron mucho esta información para saber cuáles eran las empresas donde estaban localizadas, a los cuales ellos tendrían que tener, digamos, una especial atención especialmente por los residuos peligrosos inflamables. Entonces, nosotros me acuerdo que hicimos un trabajo, o por lo menos mostramos esta información a Bomberos Matpel y ellos, pues, les agradó mucho esta información. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna pregunta sobre, ya no sobre la presentación, sino sobre los talleres, sobre los temas, alguna otra presentación, en fin, pues tenemos todavía bastante tiempo. La idea era tener tiempo para esto, entonces no sé si hay preguntas o de la presentación, si tienen alguna duda. Veo que es que no escucho, creo que Edwin Martínez, creo que dice ahí. Edwin Martínez me está haciendo alguna pregunta, pero no la escucho, no sé si me la puede escribir. Ah, ok. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta?